Hola, soy Manuel Sigillo y en el video de hoy vamos a hablar de cuál es el tiempo de cocción ideal del pan. Bueno, el pan es uno de los alimentos más presentes en nuestras dietas. Podemos hacer un buen producto en casa. Necesitamos solo pequeños tips para mejorar el resultado final. En este video vamos a hablar del tiempo de cocción y también de otros factores que influencian el producto terminado. La cocción del pan es un tema muy importante. Podemos realizar una buena masa, pero no cocinamos de la forma correcta nuestro producto y el resultado final será algo más o menos. Si nosotros tenemos una masa más o menos y un horno donde podemos controlar diferentes factores, podemos obtener un buen producto. En este video nos vamos a enfocar sobre las tipologías de hornos, los tiempos de cocciones y las temperaturas. ¿Podemos obtener un producto con una costra pronunciada como un producto de panadería? La respuesta es sí. Tenemos que tener en cuenta diferentes factores y entender un poco más la cocción del pan en el horno. Empezamos a hablar de los hornos estáticos eléctricos, ¿sí? Que es algo más común lo que nosotros tenemos en la casa. En panadería se utilizan horno estático. En la casa podemos obtener un buen producto utilizando este horno. Los hornos caseros nos permiten obtener un buen producto, pero necesitamos conocer más en el detalle cómo funciona. Los hornos caseros tienen unas limitaciones en comparación a los hornos profesionales. Es aconsejado, cuando realizamos pan en casa, de poner el horno a la máxima temperatura. Generalmente la temperatura más alta de un horno casero estamos alrededor de un 250-270 grados. Lo más común es 250. Podemos sustituir la clásica bandeja de aluminio o de acero con una piedra refractaria para obtener un resultado más profesional y más interesante. Hoy en día se consiguen fácilmente en diferentes plataformas piedra refractaria para hornos. Nos ayudan a retener el calor y sobre todo a mejorar la cocción del producto terminado. Una de las limitaciones más comunes de los hornos domésticos es mantener la humedad en la cámara de cocción. La humedad es un factor importante para el crecimiento, para el desarrollo del producto terminado. ¿Cómo podemos mejorar o cómo podemos realizar algo parecido a lo que se realiza en panadería? Bueno, tenemos diferentes maneras. Primero que todo, por ejemplo, antes de hornear nuestro producto, poner una olla con agua caliente adentro del horno para crear un ambiente con más humedad en la cámara de cocción. ¿Cómo se cocina el pan en el horno? Cuando se hornea el pan, la superficie está expuesta a las altas temperaturas. Esto crea la condensación. La humedad contenida adentro de la masa busca la forma de escaparse a la parte exterior. El producto empieza a crecer y aumentar su volumen. Cuando llega a los 100 grados en la parte exterior de nuestra masa, simplemente la masa empieza a cambiar consistencia porque empieza a gelatinizar los almidones y entonces la masa tiene otra textura. Esto hace que nuestro producto puede tener un crecimiento mayor y puede tener una textura totalmente diferente. Entonces es importante durante la fase de cocción, sobre todo en los hornos caseros, rociar diferentes veces las paredes del horno o simplemente, como decía antes, dejar en el horno, en la parte más abajo, una olla con agua. Podemos hornear nuestra pieza de masa a 250 grados por 15-20 minutos con una olla adentro del horno. Pasado este tiempo, podemos simplemente sacar del horno esta olla y la dejamos otros 15-20 minutos. Y cuando faltan 5-10 minutos, podemos poner para extraer la humedad que queda en el producto para darle una textura más firme, para secar de una forma correcta nuestra pieza, simplemente un palo de madera o cualquier otra herramienta que permite crear una pequeña fisura en el horno. Tenemos, decimos, la puerta semiabierta para extraer esta parte de humedad. Importante
para secar bien el producto para tener una buena textura. ¿Cuáles son los tiempos de cocciones? Bueno, entonces para una pieza de 1 kilo, más o menos los tiempos varían desde 50 hasta 70 minutos. Todo depende de diferentes factores, pero un pan clásico puede variar entre 50 y 70 minutos. Para una pieza de 500 gramos, entre 35 y 40. Más grande es la pieza y menor es la temperatura de cocción. Mientras si realizamos piezas mucho más chiquitas, necesitamos subir más la temperatura del horno. Generalmente las temperaturas de cocción en un horno estático varían entre 180 y 250. ¿Cuáles son los tiempos de cocciones en un horno de leña? Es una manera un poco más complicada de cocinar los productos, se necesita bastante práctica. En las panaderías que utilizan horno de leña, se calienta el horno a una temperatura entre 210 220 grados y simplemente se empieza a hornear nuestras piezas de panes. Los tiempos de cocción varían mucho. También en este caso se necesita la presencia de humedad adentro de la cámara de cocción. Los tiempos varían dependiendo de diferentes factores, del tamaño de la cámara de cocción, de los materiales que se han utilizado en la fabricación de los hornos. Entonces los tiempos son diferentes. ¿Podemos utilizar un horno a convección para cocinar nuestros panes? La respuesta es sí. El único problema es que el horno a convección tiende a secar fácilmente nuestros productos, sobre todo en la parte superficial, y no alcanza a extraer de una forma correcta la humedad presente. Entonces, un consejo que le puedo dar simplemente es también en este caso tener una piedra refractaria o una bandeja de aluminio, poner siempre el agua, vapor, crear la humedad. Hay diferentes métodos. El método más sencillo es la presencia de una olla con agua. Llevamos el horno a una temperatura de 230 grados por 10 minutos y después bajamos a 180 grados por el tiempo que le queda. Es importante también en este caso los últimos 10-15 minutos abrir la puerta del horno para que pueda extraer más la humedad presente en la cámara de cocción. Como podemos ver, hay diferentes tipologías de hornos y diferentes maneras para hacer un producto perfecto en casa. Espero que les haya gustado el video. Les invito a todos a suscribirse a mi canal y por cualquier pregunta me pueden dejar aquí todo en los comentarios. Y nos vemos en el próximo. Chao.